Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 25. Punto de vista de tercera persona. Starzan Stripes terminó de vestirse en su habitación de hotel y salió al pasillo. A unos metros de distancia, dos guardias estaban de pie junto a una gran puerta, vigilándola. Se acercó a ellos y preguntó: ¿Han visto si esos dos han salido de sus habitaciones desde que llegaron? Uno de los guardias cerró los ojos brevemente, como si se estuviera concentrando, luego sacudió la cabeza. No están adentro. Parece que todavía están afuera. Preguntó Star, confundida. El último informe decía que los vieron volando alrededor del hotel. Probablemente deberías verlo por ti mismo. Desconcertada, Star se dirigió al ascensor y presionó el botón para bajar al vestíbulo. Cuando llegó a la planta baja, notó que había gente reunida cerca de la entrada, sus rostros llenos de preocupación y aprensión. ¿En qué se metieron esos dos ahora?, murmuró, abriéndose paso entre la multitud. Cuando llegó a las puertas, sus ojos se abrieron ante la escena que se desarrollaba ante ella. La calle estaba en ruinas, había cuerpos esparcidos por todas partes, el asfalto chamuscado, las ventanas destrozadas y los autos destrozados hasta quedar irreconocibles. Algunos cuerpos incluso sobresalían de los restos de los vehículos. Star se quedó congelada, con la boca abierta, mientras observaba a Tony arrastrar a un hombre por sus enormes cuernos. Con la otra mano, conjuró un trono de luz azul plateada, sus movimientos lentos y laboriosos. Su respiración se convirtió en jadeos pesados. Solo, voy a tomar asiento, dijo con voz áspera, desplomándose sobre el trono resplandeciente. Cuando su máscara se retiró, el rostro de Tony quedó al descubierto, con manchas de sangre seca, un corte profundo a lo largo de sus labios y moretones que estropeaban su piel. Sus ojos estaban caídos por el cansancio, su pecho subía y bajaba mientras se encorvaba, todavía agarrando el cuerno en su mano. Melissa apareció no muy lejos, su vuelo inestable, como si estuviera borracha. Ella arrastraba a un hombre y a una mujer por la parte de atrás de sus capas, con expresión tensa. Aterrizó suavemente junto a Tony, arrojó a los dos villanos a sus pies, luego gimió mientras se desplomaba junto al trono. Inclinando la cabeza hacia atrás, respiró pesadamente, su cuerpo claramente agotado. Su máscara se disolvió lentamente, revelando que estaba en tan mal estado como Tony. Su cabello era un desastre, la sangre goteaba por su nariz y su rostro se retorció de dolor. Una mano se agarró su costado mientras hacía una mueca de dolor. Star salió caminando lentamente, girando en el lugar para observar la destrucción. Los cuerpos de los villanos yacían esparcidos por la calle, algunos apilados uno sobre el otro. A pesar de la devastación, el hotel permaneció intacto, la única estructura en las cercanías que quedó en perfectas condiciones. «Melissa», gritó Tony entre respiraciones agitadas. «¿Sí?», gimió Melissa, haciendo una mueca de dolor. «¿Estás bien?». «No realmente. Estoy bastante seguro de que tengo una costilla rota». «¿Tú?». «Puedo sentir mi corazón latiendo en mis oídos y cabeza». ¿Qué está pasando aquí?», exigió Star, con los ojos muy abiertos por la preocupación mientras los miraba a los dos. Tony, que había cerrado los ojos, abrió uno perezosamente. «Oh, hola, Star, espero que hayas dormido bien. Explícame esto, ¿qué es todo esto?». La expresión de Star cambió a seria. «Deberías ver al otro tipo, jeje, gimió Tony, agarrándose el costado. «Melissa, no eres la única que tiene algo roto, al parecer». Melissa apretó los dientes, tratando de controlar su respiración. «Hay una recompensa por el presidente». Los ojos de Tony se abrieron y cerraron mientras terminaba por ella. Todos los villanos, asesinos y cazarrecompensas que alguna vez han oído hablar de eso vinieron a cobrar. ¿Una recompensa?, preguntó Star, atónita. 5.000 millones de euros, respondieron ambas al unísono. Los ojos de Star se abrieron mientras procesaba la información. ¿Y ustedes dos lucharon contra ellos solos? ¿Sin ayuda? Los guardaespaldas querían ayudar, comenzó Melissa. Les dije que no lo hicieran, agregó Tony, sacudiendo la cabeza, su cabello despeinado cayendo sobre sus ojos. Si no lográbamos mantener a raya a los villanos, serían la última línea de defensa del presidente. Los héroes fueron inútiles, murmuró Melissa con amargura. Intentaron ayudar, pero solo terminaron interponiéndose en el camino, dijo Tony, con un tono frustrado. Se vieron abrumados tan rápido que tuvimos que rompernos el trasero para salvarlos también, terminó Melissa, con la voz tensa. Star se frotó la frente, exasperada. ¿Por qué no me llamaste para pedir ayuda?
Tony esbozó una sonrisa cansada y traviesa. Estabas dormido, no quería despertarte. Uno de nosotros tenía que estar en forma para el día siguiente, así que no te despertamos, agregó Melissa, con los ojos cerrados. Oye, Star, llamó Tony suavemente. ¿Sí? Atrápenos. ¿Qué? Star estaba a punto de preguntar cuando vio que Tony y Melissa cerraban los ojos y perdían el conocimiento al mismo tiempo. El trono resplandeciente que había debajo de ellos desapareció junto con la conciencia de Tony. Antes de que sus cuerpos pudieran tocar el suelo, Star se lanzó hacia adelante, atrapándolos justo a tiempo, evitando que golpearan el suelo con demasiada fuerza. Star cargó a Tony y Melissa sobre sus hombros, con voz suave pero decidida. Pueden descansar ahora. Déjenme lo que me queda a mí, dijo mientras regresaba al hotel. Mientras caminaba por el vestíbulo, la multitud se abrió para ella como el mar, con las cabezas inclinadas en señal de respeto y gratitud hacia Tony y Melissa. Su sacrificio no había pasado desapercibido. Un caballero mayor se apresuró hacia Star, luchando con una pesada bolsa de equipaje. Disculpe. Gritó con un marcado acento. Star se giró, ligeramente confundida. ¿Sí? Soy médico, explicó el hombre pequeño sin aliento. Esos dos me salvaron la vida. Me trajeron aquí al hotel para mantenerme a salvo de los villanos. Les debo la vida y me gustaría pagarles tratándolos. Star, al ver la sinceridad en sus ojos, sonrió y asintió. Gracias. Luego llevó a Tony y Melissa al ascensor y regresó a sus habitaciones. Una vez allí, Star los colocó suavemente uno al lado del otro en la cama. El doctor se acercó a Tony primero y se detuvo, mirando sus armaduras. ¿Hay alguna manera de quitarles los trajes? No puedo tratarlos adecuadamente con ellos puestos. Como si respondieran a sus palabras, ambos trajes se retiraron, revelando a Tony y Melissa, ahora casi desnudos. La expresión de Star se endureció al contemplar la vista de sus cuerpos magullados y maltratados. El doctor, sin embargo, se mantuvo profesional. Extendió sus manos sobre Tony, un suave brillo a su lado emanaba de sus palmas mientras las agitaba sobre su cuerpo. ¿Qué estás haciendo? Preguntó Star, con curiosidad. Estoy usando mi Kirk, ¿cuál es el término americano? Escaneo corporal, creo. Estoy evaluando el alcance de sus heridas. Esto es notable, el doctor se quedó en silencio, visiblemente impresionado. No tiene Kirk, pero su cuerpo es extraordinario, murmuró el doctor, asombrado. Posee la fisiología humana máxima. Fuerte, increíblemente fuerte. Pero está gravemente herido. Huesos rotos, costillas, laceraciones y un agotamiento físico y mental extremo. Luego pasó a Melissa y realizó el mismo escaneo. Está en una condición similar, aunque sus órganos están magullados, especialmente alrededor de su estómago. Su fisiología refleja la de él en casi todos los sentidos. Ambos están en el pico absoluto del potencial humano, incluso sin un Kirk. El doctor abrió su bolso y comenzó a sacar el equipo de primeros auxilios. Por suerte, nunca voy a ningún lado sin mis suministros. Debería poder tratarlos, dijo mientras se preparaba para atender sus heridas. Punto de vista de tercera persona. El doctor terminó de envolver los vendajes de Tony, metiendo el último trozo de algodón empapado en sangre en su bolso. Después de cerrarlo, asintió. Gracias por dejarme pagar mi deuda. Star negó con la cabeza. Debería ser yo quien te agradezca. No sé cuánto tiempo habría tardado en llegar otro doctor si tú no hubieras estado aquí. Sus heridas eran graves y era esencial una atención inmediata. Solo hice lo que pensé que era correcto, ahora que mi trabajo está hecho, no debería molestarte más. Los jóvenes héroes necesitan un descanso adecuado. Te acompañaré hasta la salida. Star asintió, guiando al doctor hasta la puerta. El doctor le hizo un último gesto con la mano antes de entrar en el ascensor y presionar el botón del vestíbulo. Cuando las puertas se cerraron, su sonrisa amistosa se desvaneció, reemplazada por una expresión apática. Se apoyó contra la pared, con los ojos fríos. Cuando llegó a la planta baja, la sonrisa volvió a aparecer al salir, mezclándose perfectamente con el bullicio del hotel. Afuera, los agentes de la ley estaban ocupados deteniendo a unos villanos inconscientes. El doctor se volvió hacia ellos, les hizo una ligera reverencia y les dijo en ruso. Gracias por su servicio. Los agentes, que apreciaron el inusual reconocimiento, se quitaron el sombrero. Pero cuando el doctor se alejó, se burló en japonés. No estaba hablando de ustedes, idiotas. Después de caminar unas cuantas cuadras, encontró una elegante camioneta negra estacionada al costado de la carretera.
Se subió al asiento del pasajero, donde un hombre de cabello negro y ojos verdes estaba sentado detrás del volante, con las gafas en la punta de la nariz. ¿Descubrieron lo que necesitaban?, preguntó el hombre. El doctor abrió un compartimento a su lado y sacó un pequeño estuche. Deslizó los dedos por el borde, revelando un par de guantes que combinaban perfectamente con su piel. Colocando el objeto brillante de nuevo en el estuche, asintió. Sí, dijo, ajustándose las gafas. Y son sujetos de prueba verdaderamente fascinantes, debo admitirlo. Todavía no entiendo por qué el maestro organizó esto, respondió el hombre. Ahora que están debilitados, es la oportunidad perfecta para eliminarlos. Paciencia, joven Saiki. No subestimes las maneras del maestro. Tenía curiosidad sobre sus habilidades, si realmente no tenían peculiaridades o si eso era solo una fachada para mantener ocultos sus verdaderos poderes. Si fuera esto último, el maestro con gusto habría tomado la peculiaridad de Stark para sí mismo. Pero ese no es el caso, ¿verdad? Dijo Saiki rotundamente. No lo es. El genio inhumano de Stark es completamente auténtico. Lo que hemos visto es todo el potencial de la mente humana, sin peculiaridades involucradas. Deja de elogiarlo, murmuró Saiki, su expresión ilegible. Él no se lo merece. El doctor abrió su gran maletín y reveló un compartimento lleno de frascos vacíos. Oh, pero todo lo contrario. Stark ha alcanzado la cima de lo que cualquier humano podría lograr, con o sin don. Conduce, ordenó. Saiki suspiró mientras encendía el auto y se alejaba mientras el doctor aseguraba cuidadosamente los algodones empapados en sangre dentro de los frascos. No estás entendiendo el punto, continuó el doctor, examinando los frascos. No estoy hablando solo de la mente de Stark, su cuerpo es más fuerte que el de cualquier humano normal, incluso más fuerte que aquellos con pequeños dones de mejora física. Su cuerpo raya en lo sobrehumano. Es como si estuviera hecho para ser el humano perfecto. Saiki puso los ojos en blanco, ya cansado de los constantes elogios del doctor Atonji. Estaba listo para ignorarlo y concentrarse en la carretera, hasta que las siguientes palabras del doctor llamaron su atención. Al principio pensé que Stark había nacido con eso, una mutación genética aleatoria que explica su intelecto y destreza física. Pero no es el único. Su pequeña novia muestra los mismos signos. ¿Una mutación genética en una persona? No es algo inaudito. Pero la misma mutación en dos personas no relacionadas, que resultan ser muy cercanas. Eso es más que una coincidencia. ¿Qué estás insinuando exactamente?, preguntó Saiki, entrecerrando los ojos. El doctor se rió entre dientes, su bigote se movió mientras hablaba. Dada la inteligencia conocida de Stark, no es descabellado pensar que creó algo, una mejora química, tal vez, que llevó su cuerpo a su máximo potencial. Debe haber sido lo suficientemente seguro para que lo compartiera con su novia. Según el escáner que realicé, su cuerpo es impecable, es el epítome de la salud. El agarre de Saiki en el volante se apretó mientras preguntaba. Doctor, ¿qué está planeando exactamente? El doctor sonrió sombríamente. Planeo estudiar su sangre, aislar los componentes que los mejoraron y replicarlos. Stark puede haber resuelto sin saberlo un problema del que la humanidad ni siquiera estaba al tanto, pero eso no es todo. Saiki arqueó una ceja, tratando de mantener un tono casual. ¿De qué problema estás hablando? El doctor suspiró. ¿No has leído las notas que te di? No las he terminado, admitió Saiki. Me refiero al problema de la singularidad de los quirks, explicó el doctor, con la voz cada vez más seria. A medida que los quirks evolucionan, se hacen más fuertes con cada generación. El cuerpo humano lucha por seguir el ritmo de este proceso evolutivo y los quirks se vuelven inestables, más difíciles de controlar. Saiki frunció el ceño mientras escuchaba, tratando de procesar la información. ¿Y crees que la fórmula de Stark podría solucionar eso? Exactamente, asintió el doctor. Si puedo hacer ingeniería inversa de la fórmula de Stark, podría fortalecer el cuerpo humano hasta el punto en que se adapte a cualquier Kirk que posea, estabilizando incluso las habilidades más volátiles. Hizo una pausa, frotándose la barbilla pensativamente antes de agregar. Pero esa es solo una parte de mi plan. La otra, implica usar la sangre de Stark y Shields para crear el clon perfecto. El recipiente definitivo para el maestro. Al transferir la peculiaridad del maestro a este recipiente, eliminaríamos cualquier lucha por el dominio. Un cuerpo sin peculiaridades que se adapta perfectamente a las peculiaridades del maestro. Ya ni siquiera necesitaríamos a Shigaraki. Los ojos de Saiki se abrieron en estado de shock. ¿Qué? La expresión del doctor se volvió fría.
Ya he dicho demasiado. Inclinándose contra el marco de la ventana, el doctor le dio a Saiki una sonrisa apática. ¿Mantendrás esto entre nosotros, no? Saiki sabía que no era una pregunta, era una amenaza. Miró al doctor, luego volvió a mirar la carretera, asintiendo en silencio. Por su propia seguridad, no había otra opción. El doctor entonces comenzó a reír oscuramente para sí mismo. Realmente deberíamos agradecerle a Stark, él ha ayudado al maestro en formas que ni siquiera yo podría. Punto de vista en tercera persona. Un rato después, Tony se despertó con un gemido, sintiendo que le dolía todo el cuerpo. Se apoyó sobre los codos y miró hacia abajo, a su cuerpo, que estaba cubierto de vendajes. A pesar de las vendas que le rodeaban el torso, los brazos y las piernas, su figura musculosa todavía era visible. Se movió hacia un lado y se sentó en el borde de la cama con otro gemido. Cuando fue a masajearse la frente, tratando de aliviar el dolor de cabeza, se dio cuenta de que también tenía vendajes en la frente, ocultos en su mayoría por su cabello. Sus movimientos y ruido despertaron a Melissa, quien también gimió y se sentó en el lado opuesto de la cama. ¿Qué pasó?, preguntó Melissa, apoyando una mano en su frente. Fuimos demasiado rudos, y este es el precio por ello, sonrió Tony, lo que hizo que Melissa se burlara y pusiera los ojos en blanco. Así es, los villanos, dijo Melissa, recordando cómo terminaron en esta condición. ¿Estás bien, Tony? Tony se puso de pie y comenzó a estirarse, pero rápidamente se agarró el costado por el dolor. Un poco adolorido, pero nada que unas cuantas drogas fuertes no puedan arreglar. ¿Tú? Aparte de parecer una momia, diría que podría estar mejor, respondió Melissa, atando su cabello suelto en una cola de caballo. Pronto escucharon un golpe en la puerta, lo que hizo que ambos se volvieran hacia ella. Pasen, dijeron al unísono. Cuando la puerta se abrió, lo primero que vieron fue un carrito de comida. Sabía que ustedes dos se despertarían pronto, así que pedí el servicio de habitaciones, dijo Staran Stripes, empujando el carrito hacia ellos. Oh, Dios mío, son simplemente los mejores, exclamó Tony, agarrando inmediatamente la comida y comenzando a comer. Melissa no se quedó atrás, ya que habían pasado toda la noche peleando sin comer nada. Star los miró con una sonrisa. No puedo decirles lo orgulloso que estoy de ustedes dos. Lo acabas de hacer, dijo Tony con la boca llena. Star sonrió y negó con la cabeza. Luchaste tal como te enseñé. Incluso mientras luchabas contra los villanos, te concentrabas en la seguridad de los civiles que te rodeaban. Se rió entre dientes. Algunos estaban tan agradecidos que se ofrecieron a ayudarte a cambio. Tony hizo una pausa e inclinó la cabeza confundido. ¿Qué quieres decir con eso? Como el viejo doctor que salvaste. Quería recompensarte a los dos brindándote primeros auxilios, explicó Star, señalando de arriba abajo sus cuerpos vendados. Tony masticó lentamente mientras se giraba para mirar a Melissa, quien también lo miró. Ella lentamente sacó la cuchara de su boca, con el ceño fruncido por la confusión. Tony dejó su plato y, después de un momento, miró a Star. Levantó un dedo para indicarle que esperara, mientras su otro dedo se enganchaba en sus labios mientras terminaba de masticar. Entonces, con una expresión desconcertada, dijo, Star, lo digo de la mejor manera posible, pero ¿de qué diablos estás hablando? En primer lugar, el lenguaje, dijo Star, sacudiendo la cabeza. Y en segundo lugar, ¿recuerdas al anciano que salvaste? Mencionó que durante el ataque de los villanos, lo llevaste de regreso al hotel para que estuviera a salvo. Estaba tan conmovido por tus acciones que quería recompensarte curándolos a ambos. Tony juntó los dedos y cerró un ojo, balanceando la cabeza juguetonamente. Sin embargo, hay un pequeño problema con lo que acabas de decir. Star inclinó la cabeza confundida, preguntándose a qué se refería Tony. La expresión de broma de Tony se desvaneció mientras su rostro se ponía serio. Nunca hemos salvado a ningún anciano, ¿eh? ¿Qué? Star parpadeó sorprendida. Melissa se detuvo a mitad de un bocado y asintió con la cabeza, dejando su plato. Sí, recuerdo haber ayudado a una madre y a sus hijos, junto con un hombre que protegía a su hija. Los llevamos al hotel para mantenerlos a salvo, pero nunca había ningún anciano. Entonces, ¿quién? Comenzó Star, pero Tony la interrumpió. Star, dijo Tony, cerrando los ojos y respirando profundamente. ¿Qué acabas de hacer? Melissa se volvió hacia Star, inclinando la cabeza. ¿Te molestaste siquiera en comprobar si su historia era real? Parecía genuino, respondió Star vacilante. ¿Le creíste sin siquiera comprobar si su historia era legítima? Exclamó Tony. ¿Qué te pasa? Star permaneció tranquila, su expresión era ilegible.
Ambos resultaron heridos y necesitaban atención inmediata. Como mis internos, son mi responsabilidad, por lo que su seguridad era mi máxima prioridad. Lo observé de cerca mientras el médico trataba sus heridas. Si hubiera tenido malas intenciones, habría intervenido. Pero ese no fue el caso. Simplemente limpió y trató sus heridas, y luego se fue. Tony chasqueó la lengua, frustrado, y extendió el puño. Reproducción. Un video holográfico apareció desde su anillo, reproduciendo la escena. Mostraba al doctor tratando tranquilamente sus heridas, con Star de pie detrás de él, con los ojos entrecerrados mientras observaba cada uno de sus movimientos. Los tres observaron atentamente, sin ver nada sospechoso. El doctor limpió y vendó las heridas de Tony, guardó el algodón usado y se fue. ¿Qué? Acaba de curar nuestras heridas. ¿Por qué mentiría sobre que lo salvamos? Preguntó Melissa, frunciendo el ceño. Friday, hazle un escaneo de reconocimiento facial y busca todo lo que puedas encontrar, instruyó Tony, entrecerrando los ojos. Ese doctor está trabajando para Fo, pensó Tony mientras se frotaba la barbilla, sumido en sus pensamientos. En unos momentos, la imagen del holograma cambió cuando Friday comenzó a escanear el rostro del doctor. Según lo que he reunido, se le conoce como Dr. Tsubasa en Japón. Sin embargo, parece que este nombre es un alias. La voz de Friday resonó en la habitación. Eso no es todo, jefe. Por favor, eche un vistazo a esto. La imagen se dividió en dos, mostrando una vieja foto de seguridad del doctor y su rostro actual. ¿Notas algo diferente? Tanto Melissa como Star entrecerraron los ojos ante las imágenes y luego negaron con la cabeza. No, se ven exactamente iguales, dijo Melissa. Exactamente. Estas fotos tienen una década de diferencia. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Qué? ¿Cómo? No ha envejecido ni un día. ¿Podría ser una peculiaridad? Preguntó Melissa, frotándose la barbilla mientras los pensamientos corrían por su mente. Esa es la explicación más probable, confirmó Friday. All for one, murmuró Melissa, lo que provocó que Tony y Star se volvieran hacia ella. Ese doctor no es el único que no ha envejecido. Afo tampoco. Ha sido una espina en el costado del tío Mig desde antes de que se convirtiera en hormigas. Ha estado vivo durante mucho tiempo. Es probable que este doctor esté trabajando para All for One, dijo Melissa, con el rostro serio. ¿Estás segura? Preguntó Star, todavía confundida. La expresión de Melissa se volvió más intensa. Al principio, fue solo una corazonada. Pero los Nomu, Afo necesitaba a alguien con experiencia médica avanzada para crear esas cosas. Los Nomu son armas biológicas. Afo no parece del tipo que se sienta a estudiar biología, lo que significa que alguien más lo está ayudando. Estoy casi segura de que ese doctor está trabajando para All for One. Entonces, ¿qué podría querer el doctor de ustedes dos? Eso todavía no explica por qué mentiría y los trataría, preguntó Star, todavía desconcertada. Friday, rebobina el clip, ordenó Tony, entrecerrando los ojos mientras se reproducía de nuevo el metraje. Esta vez, lo vieron más de cerca. Mira, estaba comprobando si teníamos una peculiaridad. Melissa chasqueó los dedos al darse cuenta de repente. Eso es. No creían que fueras tan inteligente sin algún tipo de peculiaridad. Prepararon todo esto para ponerte a prueba, para ver si había algo especial que pudieran tomar. Tal vez Afo planeó robarlo para sí mismo. Pero aún no cuadra. Afo está en la cárcel. Probablemente estén planeando su escape, dijo Tony con gravedad, enfocando la bolsa con el algodón ensangrentado. Su expresión se ensombreció. Y eso no es todo. Mierda. Incluso Melissa maldijo cuando el peso de la situación la golpeó. Tiene nuestra sangre. Esto es malo. Muy, muy malo. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz, bueno los dejo seguir escuchando. Punto de vista en tercera persona. Friday, pon un recordatorio, dijo Tony, con la voz llena de sarcasmo. Cuando seamos mayores y Star posiblemente nos invite a tomar algo en un bar, recuérdame que rechace la oferta. ¿Quién sabe? La próxima vez que me despierte, podría encontrar que uno de mis riñones ha sido vendido en el mercado negro. Lanzó una mirada penetrante a Star, su frustración burbujeando a la superficie. Star suspiró profundamente, claramente exasperado. Como dije antes, Tony, tu recuperación fue mi prioridad por encima de todo lo demás. No sabía el alcance total de tu condición o qué tan graves eran tus heridas en ese momento. Fue un error honesto, y por eso, me disculpo sinceramente. Bajé la guardia.
Tony se burló, girando la cabeza hacia otro lado como si la sinceridad fuera demasiado para él. Uf, deja de sonar tan genuino. Me está resultando difícil seguir enojado contigo, murmuró, su expresión de disgusto se suavizó un poco. Con un suspiro, Tony cambió su atención a su anillo. Friday, ¿ha habido suerte localizándolos? Lo siento, jefe. No ha habido suerte. Parece que han mejorado su tecnología desde la última vez que los encontramos, respondió Friday con calma. Bueno, eso es fantástico. Gritó Tony, levantando las manos al aire mientras se levantaba de la cama. Por supuesto que lo han hecho. ¿Por qué no lo harían? Tony, ¿todavía estás herido? Comenzó Star, con un tono preocupado. Realmente creo que es mejor que tú, aquí es donde te callas, Star. Interrumpió Tony, haciéndole un gesto para que se callara mientras caminaba de un lado a otro de la habitación, alborotándose el cabello con frustración. Star se sorprendió por su tono brusco, pero decidió dejarlo pasar, sintiendo lo nervioso que estaba Tony. Se quedó callada por un momento, aunque una pregunta persistía en su mente. «Hay algo que no entiendo», se aventuró Star con cautela. «¿Por qué necesitan tu sangre? ¿Tienen algún tipo de peculiaridad que les permite hacerte daño a través de una conexión con tu sangre?» Melissa, sentada tranquilamente cerca, miró a Tony, insegura. «¿Deberíamos decírselo?», preguntó, con expresión incierta. Todavía caminando de un lado a otro, Tony la despidió sin decir una palabra, indicándole que siguiera adelante. Melissa se volvió hacia Star con una expresión ligeramente incómoda. «Bueno, verás, Tony desarrolló este suero. Ha mejorado todo sobre nosotros. Nuestra fuerza, nuestro intelecto, todo. Incluso tiene el poder de mejorar las peculiaridades». Los ojos de Star se abrieron de par en estado de shock. «¿Creaste algo así? Eso es increíble. Pero, ¿cuáles son los efectos secundarios?» «Esa es la cuestión», continuó Melissa. «No hay ninguno, al menos ninguno que hayamos descubierto hasta ahora. Por eso es tan innovador». Tony tomó el suero él mismo y también me dio uno a mí. La expresión de Star se tornó seria mientras procesaba las implicaciones. «Entonces, ahora que tienen tu sangre, podrían potencialmente hacer ingeniería inversa del suero. Si lo toman, podrían volverse aún más peligrosos de lo que ya son», murmuró para sí misma, con una mirada solemne cruzando su rostro. ¿Cómo pudo un simple error salirse tanto de control? Melissa se levantó de su asiento, estirando los brazos. «Necesito un baño. Estoy sudando, y tenemos esa reunión con el presidente en unas horas». Star inmediatamente dio un paso adelante, su expresión firme. «Oh no, no necesitas descansar. Ambos lo necesitan. Yo me encargaré de la reunión con el presidente mientras te recuperas». Tony se burló, girándose para mirar a Star. «Sí, no. Nos vamos. Esa es la razón por la que vinimos aquí, ¿recuerdas?» «Mira», comenzó Star, su voz calmada pero insistente. «Entiendo que estés enojada». «¿Enojada?», espetó Tony, su voz se elevaba con cada palabra. «La palabra enfado no es ni siquiera el comienzo de describir lo que siento ahora mismo». Apretó los puños y las venas se le hincharon en las sienes. «No me voy a quedar sentado aquí, sin hacer nada, mientras hay una recompensa por la cabeza del presidente. Eso significa que sigue siendo un objetivo, lo que significa que tengo algo en lo que descargar toda esta frustración». «Tony, ¿estás herido?», insistió Star, acercándose. «Serás una carga, especialmente en tu estado actual. No solo eres un peligro para ti mismo, sino para los demás. Por eso estoy suspendiendo tu pasantía hasta que te recuperes por completo». Los ojos de Tony se entrecerraron peligrosamente mientras se giraba para mirarla. «Entonces, ¿con quién se supone que debo descargar toda esta ira? ¿Contigo? Tú eres el responsable de todo esto, después de todo». El rostro de Star se endureció y su tono se tornó más cortante. «¿Me estás amenazando ahora mismo?» Dejé pasar los primeros incidentes porque entendí que estaba equivocada. Pero no permitiré que me hables así, jovencito. Sigo siendo tu superior, así que cuida tu boca». Tony se acercó, con los puños tan apretados que su anillo comenzó a brillar en respuesta a sus crecientes emociones. «Solo eres mi superior porque lo permito», gruñó. «¿Por qué no llevamos esto afuera y vemos quién es realmente el superior aquí?» Star no se inmutó. Enderezó los hombros y entrecerró los ojos en respuesta. «Parece que he sido demasiado indulgente contigo. Te has vuelto demasiado arrogante para tu propio bien. Como tu mentor, tal vez debería darte una lección sobre cómo controlar esa arrogancia. Una lección individual sobre humildad.
Tú mismo lo dijiste, respondió Tony, con la voz baja y a punto de estallar. La pasantía está suspendida. Así que ahora mismo, somos solo dos personas, cara a cara, resolviendo nuestros problemas. Y ambos sabemos que los estadounidenses comprendemos mejor las cosas cuando las resolvemos con los puños. La frustración de Melissa era palpable cuando apareció junto a ellos, colocando sus manos entre Tony y Star para separarlos. Muy bien, ya basta de los dos. Espetó, su voz tenía una agudeza inusual. Se volvió hacia Tony, sus manos presionando ligeramente contra su pecho para evitar que avanzara más. Tony, lo entiendo. Estás enojado, y yo también. Ambos confiamos en que Star nos cuidara, y terminamos en este lío. Así que créeme cuando te digo que entiendo completamente cómo te sientes ahora mismo. Luego su mirada se desplazó hacia Star, su tono se suavizó pero aún firme. Y tú, eres una adulta. Así que actúa como tal. Veo que ya te estás castigando por lo que pasó, y que Tony te ataque no lo hace más fácil. Pero aún eres responsable de mantener las cosas profesionales y maduras. Eres la heroína número 1, un modelo a seguir. Así que sé una. Los ojos de Melissa se movieron rápidamente de uno a otro, percibiendo la tensión en el aire. Ambos están dejando que sus emociones se descontrolen, y eso no va a resolver nada. Creo que es mejor que todos demos un paso atrás, nos calmemos y nos demos un poco de espacio antes de decir algo de lo que no podamos arrepentirnos. El rostro de Star se suavizó cuando la culpa se reflejó en sus rasgos. Melissa le ofreció una pequeña sonrisa compasiva. Star, creo que es mejor que nos dejes por ahora. Necesitamos un tiempo a solas para arreglar las cosas. Star asintió, sus hombros se hundieron mientras inclinaba la cabeza ligeramente. Lamento cómo actué. Debería darles un mejor ejemplo a ambos y, en cambio, solo he empeorado las cosas. Me disculpo sinceramente. Melissa reconoció la disculpa con un asentimiento, sus ojos comprensivos, pero Tony soltó una amarga burla desde un costado. Sí, deberías disculparte, murmuró mientras se daba la vuelta y se alejaba. Tony. Exclamó Melissa exasperada, viéndolo alejarse. ¿Qué? Replicó Tony, agarrando una manzana de una bandeja de comida. No esperas que me disculpe, ¿verdad? No tengo nada de qué disculparme. Quise decir cada maldita palabra que dije. Melissa suspiró, frotándose las sienes. Tony, no te estoy pidiendo una disculpa, pero podrías al menos intentar encontrarle un punto medio. Está extendiendo una rama de olivo. Tony lanzó la manzana al aire, la atrapó y le dio un mordisco, sentándose en el sofá. Bueno, ella puede quedarse a medio camino si quiere. No significa que yo tenga que hacerlo. Melissa abrió la boca para decir algo más, pero Star levantó una mano y la interrumpió. Está bien, dijo Star en voz baja, con un tono de derrota. Lo entiendo. Él sigue molesto. Les daré a ambos el espacio que necesitan. Cuando se dio vuelta para irse, Tony la llamó con una voz llena de sarcasmo. No dejes que la puerta te golpee al salir. Tony. Gritó Melissa, con la paciencia agotándose. Star hizo una pausa, pero negó con la cabeza y cerró la puerta silenciosamente detrás de ella sin decir otra palabra. La tensión que persistía en la habitación era espesa, pesada y lejos de resolverse. Punto de vista de tercera persona. Melissa se quedó parada con las manos en las caderas, su expresión era una mezcla de exasperación y preocupación. Vamos, Tony, ¿era eso realmente necesario? Preguntó. Sí, sí lo era, respondió Tony, su tono todavía brusco, mordiendo su manzana con una pequeña burla. Melissa suspiró, sacudiendo la cabeza. Creo que estás mal enfocando tu ira. Lo que hizo Star estuvo mal, seguro, pero tenía buenas intenciones. Parece que me importa cuáles eran sus intenciones, replicó Tony, sus ojos encontrándose con los de ella con una expresión dura. Ahora solo estás siendo infantil, murmuró Melissa, la frustración se apoderó de su voz. Mira, sé que estás enojado con Star, pero estar enojado no va a solucionar nada. Lo sabes. Solo tenemos que seguir haciendo lo que siempre hemos hecho. Prepararnos para lo peor, adaptarnos y seguir adelante. Tony exhaló bruscamente, su cuerpo se relajó ligeramente mientras el peso de sus palabras se hundía. Odio cuando tienes razón. Melissa levantó una ceja, con las manos en las caderas. ¿Qué se supone que significa eso? ¿Y por qué lo odias? Porque significa que estaba equivocado, y nunca me equivoco, respondió Tony con una sonrisa burlona, tirando el resto de la manzana a la basura. Chasqueó la lengua mientras comenzaba a desenvolver los vendajes de su frente y los arrojó descuidadamente a un lado. ¿A dónde vas ahora? Preguntó Melissa, con preocupación en su rostro mientras lo veía alejarse.
A tomar un baño agradable, largo y tibio. Tal vez a ahogarme para no tener que lidiar más con esto, murmuró Tony por encima del hombro. Está bien, ahora estás exagerando, respondió ella, poniendo los ojos en blanco. Ajá. Tony. ... Oh, por el amor de Dios, murmuró Melissa, sacudiendo la cabeza antes de seguirlo hacia el baño. Se quedó de pie mientras Tony comenzaba a deshacer los vendajes de su mano, su rostro serio y distante mientras giraba distraídamente sus dedos. Melissa suspiró, la preocupación se hizo más profunda y comenzó a desenvolver sus propios vendajes. Tony notó el sonido de los vendajes al despegarse y se volvió hacia ella, confundido. ¿Qué estás haciendo? Melissa lo miró con una sonrisa juguetona. ¿Qué te parece? Me uniré a ti para que no te ahogues. Tony soltó una pequeña risita. Estaba bromeando sobre eso, no puedo correr ningún riesgo, bromeó Melissa. Ahora, brazos arriba Levántalos, repitió, su tono paciente. Tony obedeció, levantando los brazos, y Melissa comenzó a desenrollar con cuidado los vendajes de su torso. Una vez que terminó, Tony hizo lo mismo por ella, aunque ella se cubrió tímidamente lo mejor que pudo con sus manos. Tony puso los ojos en blanco. ¿En serio? ¿Qué estás escondiendo? No es como si no lo hubiera visto todo, aún es vergonzoso, murmuró Melissa, sonrojándose ligeramente. Tony solo sacudió la cabeza, divertido, mientras se giraba hacia la bañera, que ya estaba llena de agua tibia. Dejó escapar un suspiro de satisfacción mientras se deslizaba dentro de la bañera, el calor lo calmó instantáneamente. Ah, esto podría ser mejor que el sexo, murmuró para sí mismo. Oh, ¿en serio? Bromeó Melissa, arqueando una ceja mientras se ataba el cabello en un moño desordenado y se deslizaba dentro de la bañera, de espaldas a Tony. Puede que tengas razón. Tony se rió entre dientes mientras se apoyaba contra él. Una cosa es que yo esté de acuerdo, pero otra es que tú también estés de acuerdo. Melissa rió, apoyando la cabeza en su pecho. Bien, olvidé lo frágil que es el ego masculino. Ella inclinó la cabeza hacia atrás y besó su mejilla suavemente. Nada es mejor que tener sexo contigo. ¿Estás feliz? Tony sonrió, con los ojos cerrados mientras estiraba los brazos sobre la bañera. Habría sido mejor si no hubieras agregado esa última parte. ¿Realmente era necesario? Melissa sonrió, cerrando sus propios ojos mientras se relajaba contra él. Tal vez. Pero sabes que lo digo en serio. Juntos, se sumergieron en el silencio, ambos encontraron consuelo en la calidez del baño y en la presencia del otro, sus frustraciones anteriores se desvanecieron. El baño podría haber estado calmando sus cuerpos, pero el peso de su problema sin resolver todavía permanecía en el aire, negándose a ser lavado por completo. Melissa tenía la cara medio sumergida en el agua, soplando perezosamente burbujas antes de hablar a través de ellas. Sobuaak-toado. Sus palabras salieron confusas e incoherentes. Tony inclinó la cabeza y arqueó una ceja. Melissa levantó la cabeza del agua y repitió. Ya dije, ¿y qué vamos a hacer? Tony suspiró, su mente todavía daba vueltas con las posibilidades. Esa es una muy buena pregunta. Honestamente, todavía estoy pensando. Tal vez los encontremos, y luego, haré que Friday envíe un ataque láser orbital desde el espacio, que destruya todo para que no haya pistas que nos lleven a nosotros. Esa es la opción por la que me inclino ahora mismo. Tony, hablo en serio, gruñó Melissa. Tony giró la cabeza hacia ella, con un leve rastro de sonrisa burlona en sus labios. ¿Quién dice que no? Con la sangre de ambos, podrían clonarnos. Eso es algo que realmente espero que no suceda, así que antes de que suceda, destruiré todo. Melissa se hundió más en el agua, haciendo un gesto de frustración. Ni siquiera pensé en clones, eso sería un problema completamente diferente. Cuéntamelo, murmuró Tony, frotándose las sienes. De repente, Melissa se animó y se giró para mirarlo, con un brillo travieso en los ojos. Dime, si hicieran un clon usando la sangre de ambos, ¿técnicamente se consideraría nuestro hijo? Tony gimió. Melissa, por favor, ni siquiera hables de eso. Ese es otro dolor de cabeza que está esperando a suceder. Ni siquiera quiero pensar en eso. Melissa no se desanimó. Quiero decir, ¿lo abandonaríamos simplemente porque es un clon hecho en un laboratorio? Seguiría estando hecho de nuestro ADN, una composición genética completamente diferente, por lo que ni siquiera sería solo un clon, sería nuestro hijo, ¿verdad? Tony, sin abrir los ojos, extendió la mano y le cubrió la boca para detener el hilo de pensamientos. Ya tenía suficiente en su plato, y esto era lo último que necesitaba considerar. Cuando echó un vistazo para ver si ella se había detenido, se arrepintió.
Melissa lo miraba con ojos tristes y muy abiertos, y eso lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Suspiró profundamente, su determinación se debilitó. Lentamente apartó su mano. ¿Realmente lo abandonarías si llegara a suceder? Preguntó suavemente, su voz apenas un susurro. Tony se inclinó y besó el costado de su cabeza, sus labios permanecieron allí por un momento. Estás pensando demasiado profundamente en esto, murmuró. Todavía no ha sucedido nada. No hay un clon, no hay un suero decodificado y les llevará mucho tiempo aislar algo de nuestra sangre. Solo te estás lastimando al preocuparte por algo que no existe. La envolvió con sus brazos, acercándola, apoyando su barbilla en la parte superior de su moño desordenado. Melissa se derritió en el abrazo, se dio la vuelta y se abrazó a él con fuerza, sus preocupaciones aún persistían en el fondo de su mente, pero se calmaron por ahora. Pero los ojos de Tony se volvieron fríos mientras la sostenía. Una mirada de acero y sin emociones cruzó su rostro, una promesa silenciosa titiló detrás de su mirada. Solo por hacerla sentir así, no dudaré en aniquilarlos a todos. Quien sea el responsable, que todos se quemen. Por lo que a mí respecta, pueden irse al infierno, y yo personalmente los escoltaría allí. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.